Simplificación de fracciones algebraicas. Simplificar las siguientes expresiones. Para simplificar, lo que tenemos que hacer es eliminar o cancelar los factores que se repiten tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Vamos con el primer caso. Tenemos, por ejemplo, que la letra B se repite en el numerador y en el denominador. Entonces la podemos cancelar y nos queda como fracción más sencilla A sobre C. Siempre que estamos simplificando, estamos buscando dejar la misma expresión, pero de una forma más sencilla. El caso B, por ejemplo, no se puede simplificar, porque no hay ningún factor que se repita en el numerador como en el denominador. Entonces nos va a quedar xp sobre iq. Vamos con el C. Tenemos que la x se repite tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos va a quedar p sobre i. En el D tenemos x por y por t sobre z por x por y. X por y se repite tanto en el denominador como en el numerador. Entonces nos va a quedar directamente t sobre z. En el caso del E tenemos que se repite tanto a y b como c en el numerador y en el denominador. Entonces esta fracción nos queda 1. Para el F va a pasar lo mismo. La x está tanto en el numerador como en el denominador. Y la y está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos queda 1 sobre 1 que es igual a 1. Vamos con los siguientes casos. Tenemos 2 por x sobre 4. En el numerador y en el denominador se repite como factor el 2. Entonces, si dividimos el factor de arriba por 2 nos queda 1. Y el factor de abajo por 2 nos queda 2. Entonces nos va a quedar x sobre 2. Para el próximo caso tenemos como factor común en el numerador y en el denominador el 3. Entonces vamos a dividir arriba por 3 y abajo por 3. En el denominador nos va a quedar 2. En el numerador nos va a quedar 1. Entonces nos queda x sobre 2. En el próximo caso tenemos que se repite el 2. Entonces se cancela. 2 dividido 2 nos da 1. Y esta fracción nos queda igualada a x. En el próximo caso no se puede simplificar. Nos va a quedar x sobre 4 directamente. En el próximo caso, el K, tenemos 4 por 2 sobre 3. No hay nada que se repita ni ningún factor común en el numerador como en el denominador. Entonces nos queda 2 por 4, 8. 8 tercios. En el L tenemos 5 por 3 en el numerador y 2 en el denominador. No hay ningún factor común tanto en el numerador como en el denominador. Entonces va a haber que hacer la multiplicación. Nos va a quedar 3 por 5, 15 medios. Vamos con el M. Tenemos 24 a la quinta por b al cubo sobre 8a al cuadrado por b al cuadrado. Bueno, como factores comunes tenemos. Vamos a arrancar con los números. 24 dividido 8 nos va a dar 3. Entonces, como factor común en cuanto a números tenemos el 8. Arriba nos queda 3 y abajo nos queda 1. Las a tenemos a la quinta y a al cuadrado. Sabemos que a la p sobre a la q nos queda igual a la p menos q. De esta forma, si tenemos a la 5 sobre a la 2, nos va a quedar a la 5 menos 2. Y esto es igual a al cubo. Entonces, en el numerador nos va a quedar la a elevada al cubo y en el denominador la a va a desaparecer. Y para el caso de b, tenemos como factor común b al cuadrado. B al cuadrado nos va a quedar 1 abajo. Y arriba nos va a quedar directamente b. Por el mismo motivo que antes. Si tenemos b al cubo sobre b al cuadrado, nos va a quedar b al cubo menos 2. Y esto es igual a b a la 1. Entonces, esta fracción nos va a quedar igual a 3. A al cubo por b. El caso n, tenemos que 36 dividido 12 nos va a dar 3. Y 12 dividido 12 nos va a dar 1. Los a al cuadrado se repiten. La c se repite. Y nos va a quedar directamente b en el numerador, que va a ser como factor común. Nos va a quedar entonces 3 por b. Vamos con el O. Como factor común en cuanto a números vamos a tener el 8. 16 dividido 8 nos va a dar 2. 24 dividido 8 nos va a dar 3. M al cuadrado se va con el m a la cuarta y nos queda un 2 en el lugar que teníamos un 4. La n elevado a la 1 se va a ir con la n que tenemos en el denominador. Entonces esta fracción nos va a quedar 2 sobre 3m al cuadrado por n. Seguimos con el p. Tenemos p al cuadrado sobre p nos va a quedar p. Y q sobre q al cuadrado nos va a quedar 1 sobre q.
Esta fracción nos queda entonces P sobre Q. Vamos con el caso del Q. Tenemos A al cubo sobre A al cuadrado. Fíjense. Tenemos A por A es A al cuadrado. Se nos va a ir los cuadrados con el cubo y nos va a quedar esta fracción igualada a A. Vamos con el R. Tenemos A al cuadrado por B a la cuarta por C al cubo. C se va a ir con C al cubo y nos va a quedar C al cuadrado. B se va a ir con B a la cuarta y nos va a quedar B al cubo. Y A se va a ir con A al cuadrado y nos va a quedar A. Esta fracción nos queda A. B cubo por C al cuadrado. Vamos con el caso S. Tenemos R que se nos va a ir con el R a la quinta y nos va a quedar R a la cuarta. P al cubo se va a ir con P al cubo y Q al cuadrado se va a ir con el cubo y nos va a quedar Q en el numerador. Nos va a quedar Q por 4. Vamos con el caso T. Tenemos x al cuadrado por y a la cuarta sobre x al cuadrado por y al cuadrado. Las x al cuadrado se nos van a ir con las x al cuadrado. Y la y al cuadrado se nos va a ir con el y a la cuarta y nos va a quedar y al cuadrado en el numerador. Esta ecuación nos va a dar entonces y elevado al cuadrado. Tenemos c por b por a sobre a cuadrado, b cuarta, c cubo. El c se va a ir con el cubo y nos va a quedar cuadrado en el denominador. El b se va a ir con la cuarta y nos va a quedar al cubo en el denominador. Y el a se va a ir con el cuadrado y nos va a quedar simplemente a. Esta fracción nos va a quedar entonces 1 sobre a por b al cubo por c al cuadrado. Vamos con el b corta. Este pasa a ser un poquito más complicado. Vamos con los números primero. El 2 se nos simplifica con el 4 y nos queda 2 en el denominador. El b cuadrado se nos va a ir con la b que tenemos. Nos va a quedar que la a se va a ir con el cuadrado que tenemos de la a en el denominador. El 5 nos va a quedar 1 y el 15 se va a convertir en un 3. Porque el factor común entre ambos, entre el numerador y el denominador, va a ser 5. Luego tenemos c por d que se va a ir con el c por d. Nos va a quedar entonces en el numerador 8b por e. Vamos a escribirlo. 8b por e. Y en el denominador nos va a quedar 3 por 2 nos da 6. 3 por 6 nos da 18. 18 por a. Fíjense que el 8 y el 18 los podemos dividir aún por 2. Nos va a quedar 4 novenos. Esto nos queda 4b por e sobre 9 por a. Vamos con el w. Tenemos 8. El 8 lo vamos a eliminar con el 4. Se va a transformar en un 2. Este 2 a la vez lo vamos a eliminar con el 18. El 18 lo vamos a dividir por 2 y nos va a quedar 9. Luego tenemos la x. Se nos va a ir con la x. Y a la cuarta se va a transformar en un y cuadrado y se nos va a ir con el y cuadrado. Tenemos otro y cuadrado. Luego se nos van a ir los y cuadrado que teníamos. 27 dividido 3 nos da 9. El 3 se nos va. La w se nos va con la w y la t se nos va con la t. Entonces nos queda 9 dividido 9. Eso nos da 1. Esta ecuación nos da 1. Y vamos con el último. Tenemos 16a a la quinta por b. El 16 lo vamos a dividir por 2 y nos va a quedar 8. Y el 2 del denominador se nos va a ir. Este 8 lo vamos a dividir por 4 y nos va a quedar 2. Y el 4 lo vamos a dividir por 4 y nos va a quedar 1. Ahora, el 12 que tenemos en el denominador lo vamos a dividir por 2 y nos va a dar 6. Y el 2 lo vamos a dividir por 2 y nos va a dar 1. El 6 lo vamos a dividir por el 6 y se nos van a ir. Fíjense ahora que tenemos a la quinta en el numerador por b al cubo en el numerador por t al cuadrado. Tenemos a la quinta por b al cubo por t al cuadrado. Sobre a la quinta en el denominador por b al cubo por t al cuadrado. Fíjense que se nos pueden ir todos y nos queda igual a 1. La cuenta es a la 1 por a al cuadrado por a al cuadrado nos queda a la quinta. Ahora, b al cubo y t al cuadrado. Eso estaba ahí fijo. Luego, b por b nos queda b al cubo. Y t por t nos queda t al cuadrado. De ahí todo lo que hicimos. Cualquier duda pueden consultarlo. Estos ejercicios son muy sencillos. Simplemente tienen que dividir y eliminar
con los factores que tengan tanto en el numerador como en el denominador.